11:48 de la mañana en todo el país. Ya vamos a estar de vuelta en vivo con nuestro móvil. Ahora recibimos al director del Centro Hospitalario Maldonado San Carlos, el doctor Guillermo Acosta. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, un gusto estar acá con Muchas ustedes. gracias. Bueno, parecería que ahora como que la situación sanitaria vinculada al COVID estaría dejando de hacer tanta presión sobre el primer nivel de atención como ocurrió diciembre, enero, con una movilidad muy importante, con la apertura de las fronteras, con la multiplicación de casos por la variante Omicron. Pero bueno, el hospital de Maldonado San Carlos, el centro hospitalario, tiene características muy particulares, atiende a muchísima gente, un hospital que fue concebido para determinada cantidad de personas y hoy está más que duplicando. ¿Cómo la lleva usted como director? Bueno, diciembre y enero, como estábamos hablando, fueron meses difíciles para todos, ¿no? Hubo mucha sobrecarga del personal de salud, tanto médico como no médico, y bueno, esa sobrecarga ahora se está sintiendo. Ahora empezando marzo está difícil, hay mucho personal desgastado, hay muchas certificaciones por depresión, la gente la sintió la pandemia, el funcionario de ACE por lo pronto fue muy golpeado. Es una población a veces un poco más difícil por el contexto socioeconómico, entonces eso también dificulta a veces el trato y la asistencia, y entonces se desgasta más el personal, ¿no? Y no se olviden que son personales que trabajan hasta 12 horas, 18 algunos, entonces el desgaste fue intenso. Fueron 2 meses muy difíciles, con mucho volumen de personas consultando, y en este departamento en particular, veraneando, ¿no? Que eso le da una particularidad extra, con más gente, hay muchos extranjeros, y bueno, ahí en la operativa diaria es donde diciembre y enero estuvo muy intenso. ¿Qué pasa con las capacidades del hospital? Recursos humanos, porque además parecería que el hospital de Maldonado siempre es motivo de planteo y de preocupación y de quejas de los vecinos, de los televidentes, oyentes en las radios, que problemas en demoras de la atención, calidad de atención, falta de especialistas, falta de camas, falta de medicamentos. Siempre hay un pero, ¿no?, en el hospital. ¿Esa realidad se logra revertir? ¿Está más tensionada aún? Yo creo que hay que contextualizarlo todo, ¿no? Actualmente el hospital está sobresaturado porque la población del departamento aumentó muchísimo. Ya de esto lo hemos hablado. Somos más de 76.000 usuarios, 78.000 de ACE atendiéndose en el hospital en ACE, ya sea periferia o sea San Carlos, Maldonado, en el centro hospitalario. Es mucha población para la infraestructura de los centros. Pocas camas, 140 y algo de camas operativas para tanta población que es que tiene unas características extra, que es población que es una población muy sufrida, trabajadora, muchas de ellas que consulta ya tardíamente, lo que eso hace que sus patologías a veces se complejicen más y necesiten más tiempo de internación que en otros lados. Entonces, por ese lado, vamos a estar sobresaturados siempre, hasta que no cambiemos la infraestructura hospitalaria de San Carlos Maldonado y de la red de atención primaria de salud, la RAP, vamos a estar sobresaturados. Eso va a ser un eterno problema de Maldonado hasta que no se solucione, tanto a nivel central, ACE nos dé una respuesta mayor o entienda que el departamento creció tanto que tenemos que aumentar las capacidades. De hecho, hay mucho movimiento que la pandemia no ha dejado avanzar. Hay proyectos que estaban casi a punto de concretarse, pero que fueron para atrás, como una proveeduría general que se estaba haciendo para materiales para ACE, tanto de farmacia como materiales. Hay un economato general que se estaba haciendo en el hospital de Maldonado para San Carlos Maldonado. Todo eso nos quedó trancado, quedó parado. La pandemia nos trancó mucho proyecto de mejora. Pero es una realidad que la infraestructura es chica para la cantidad de volumen que tenemos. Yo siempre hago una comparación. Si otras mutuales de Montevideo tienen 45.000 usuarios y tienen unos monstruos de edificios, nosotros tenemos 2 edificios chiquititos y tenemos 76.000. Es imposible que podamos dar respuestas. Esto no es una justificación, pero es una explicación a que las demoras van a existir. Especialistas se están haciendo todos los llamados y tiene la particularidad que este departamento es cerca de Montevideo y tiene mucha oferta. Tiene muchas sucursales de otras mutualistas y de otros centros abiertas.
Médica Uruguaya, Círculo Católico, Sí, la Española, Española, Casmu, y así, Blue Cross, y tiene seguros privados. Entonces, la demanda laboral es muy amplia y claro, la gente opta por su mejor opción. Y a veces la menos sacrificada no es ACE. Entonces, ahí se complejiza. Se gana mejor y se trabaja mejor en la salud privada. Se gana mejor, no sé, se trabaja mejor, capaz que más tranquilo. ACE tiene un poquito más de exigencias por la misma infraestructura que al funcionario le genera y por la dinámica de trabajo, pero los trabajadores casi son todos los mismos en todos lados. Ese es otro cambio cultural que hay que hacer, que es un camino de hormiga, que es lento, que es el cambio de la cabeza de trabajar en ACE. ¿Y qué pasa con el perfil del paciente, el que se atiende en salud pública y el que se atiende en salud privada? Porque salud pública, bueno, la salud pública conceptualmente es de repente para los que no pueden acceder a la salud privada, que van a atenderse en la salud pública, donde hay algunas cosas que no tienen costo y que se las pueden hacer gratis, pero también es gente que al no tener recursos y posibilidades, capaz que ha dejado estudios sin hacerse, no se ha hecho controles, entonces llega con un cuadro más comprometido, más complejo, que le da más tarea a la salud pública. Sí, sí, pero por otro lado, en ACE, por ejemplo, no hay problema, sí va a poder haber problema de logística o de demora, pero los estudios se hacen, se pida lo que se pida y lo que necesite el paciente se hace, se coordina y se va a realizar. Ese no es el problema. El problema a veces es toda la coordinación, Montevideo, Maldonado, especialista, minas, traslado, es la logística más que todo. Pero todo lo demás lo tenemos, por suerte. ¿Y esa logística no se puede cambiar en algo como para que sea más dinámico y no sea tan trabajoso? En eso estamos. Tenemos estamos haciendo mucha complementación con los otros centros, ¿no? Con los otros centros dentro de Maldonado estamos haciendo mucha complementación de estudios. Y estamos aceitando dentro de la región este el traslado de pacientes para ver especialistas si no tenemos acá en Rocha o en 33 o en Minas. Pero claro, eso lleva a un traslado del paciente que a veces, si el paciente tiene que quedarse, no es tan fácil porque también va el familiar. Entonces, no es tan sencillo de implementar. Sí, sí. Hago la pregunta, pero igual no corresponde, ahora voy a decir por qué. Dice, buen día, Pullares, preguntarle al doctor que estamos necesitando en Pan de Azúcar un dermatólogo. Gracias. Bueno, eso corresponde para el director del Hospital de Pan de Azúcar. Claro, eso... Pero, ¿qué puede decir el doctor respecto a este tema? Eso es explicar cómo funciona. A veces la gente responsabiliza o lleva la problemática hacia el hospital, que está bien, digo, porque es como lo entiende. La unidad 102, que es el hospital de Maldonado, San Carlos, el centro hospitalario, o San Carlos Maldonado, para que los carolinos no se me enojen, es un centro que trabaja en conjunto, y eso es una unidad, y tiene una dirección propia, de la cual yo soy el director general, y tiene 2 directores técnicos, ¿sí? La unidad 49, que es la red de atención primaria, la RAP, es la que maneja las policlínicas periféricas y centros periféricos dentro del departamento, que tiene otra dirección, que es el doctor Taraboquia, el doctor Cabrera y la licenciada Fernández, creo. Entonces, ellos manejan esa red de atención primaria, está manejada por ellos. Ahí ellos tienen cada unidad tiene el orden presupuestal y para pedir cargos o vacantes para especialistas, se hacen llamados desde esa unidad. Nosotros hacemos llamados para nuestra unidad y ellos hacen llamados para su unidad, ya sea de auxiliar de servicio, de enfermeros, de especialistas, de lo que sea. Si yo fuera... Ramírez, perdón, pobre Verónica Ramírez, que me faltaba. Verónica Ramírez. Si yo fuera una suerte como de Papá Noel, ¿no? Que apareciera acá y que dijera, bueno, doctor Acosta, ¿qué necesita para el hospital? ¿Usted qué diría? Agarro un lápiz, un papel y hago una listita y pongo, obviamente, una emergencia nueva, aumento de camas. Básicamente, con eso me voy feliz. Me voy muy feliz con Papá Noel. Una emergencia nueva, dotarla de mayor equipamiento, más espacio físico. Más espacio físico, más equipamiento tenemos. El problema nos falta lugar. Nos falta espacio. Tenemos un gran problema de espacio, ya sea para los materiales nuestros, que tenemos cajas
que ciertamente no tenemos dónde guardarlas, tenemos tanto material y nos hemos previsto de tanto material que tenemos los corredores llenos de cajas, de material médico quirúrgico, suero, drogas, las tenemos en los corredores. Hemos tenido que implementar un corredor, lo hemos tenido que cerrar para poner el material. O sea, no nos falta material, no nos faltan insumos, estamos muy bien dotados, pero nos falta lugar. Estamos viviendo en un hospital de la década del 80 y estamos... Sí, pensado para 40.000, 50.000 personas. Hoy atiende al doble. ¿Y qué pasa con la ampliación? Que tanto se ha hablado, había proyectos incluso presentados en el Parlamento para el predio lindero, ampliar, hace años que se habla de esto. ¿Qué pasa? Ahora, ese proyecto no lo encontramos, yo no lo encontré nunca desde que estoy en la dirección, no encontré ningún plano, aunque revisé todo, pero importa, hicimos un proyecto nuevo, hicimos un plan director, trabajamos mucho en sociedad y en asociación y en muy buen compañerismo con el Hemocentro. Hicimos un plan director que abarca el Hemocentro. Es una cosa que queremos proyectar. No quiero decir mucho porque no lo tenemos aún realizado. Entonces, la idea es hacer un centro de todo eso, un predio único, cercarlo y ahí empezar a construir hacia el lado donde está la parada de taxis, que todo el mundo va a saber dónde queda, hacia el hospital, todo eso, hacerlo a nuestro, que ya lo tenemos apalabrado a Enrique Antía y nos dijo que sí, que bueno, que si no habría problema, pero bueno, falta el poderío económico que tiene que venir para poder realizar ese sueño, ¿no? Que sería la ampliación del hospital, ampliación de camas y ampliación de emergencia. O sea que eso es lo que pediría si le dieran la posibilidad de si decir, Papá Noel viniera. Pida, doctor, pida lo que usted necesite realmente, ni más ni menos. Lo que usted necesite, usted pediría eso. Tengo que decir así que la dirección regional, la doctora Laura Yul, el doctor Gabriel Chehuen, la doctora Laura Capote, que es la dirección regional del Este, así como el directorio de AC, nos han ayudado infinitamente y permanentemente y dado el apoyo permanente. Lo que pasa es que también ellos abarcan todo el país y se responsabilizan por todo el país. Y así como vengo yo, va a venir el director de otro lado con los mismos reclamos y los mismos problemas. Nos van ayudando y manteniendo y sosteniendo con los recursos económicos que a ellos también les permiten y les dan. Y así vivimos. Sí, sí, es un teje y maneje, una negociación artesanal todo el tiempo, de decir, bueno, esto es un juego de paciencia, de demanda, de oferta, de necesidades, de prioridades. Doy fe que se desviven por conseguirnos las cosas que nosotros le pedimos, a veces lo pueden lograr y a veces nos dicen, mirá, no podemos, ahora no se puede, los proyectos que teníamos lo tuvimos que cortar, lamentablemente, y bueno, es una realidad. Sí, sí, Estamos sí. en la mitad también, la pandemia volcó, hizo lo que recién hablábamos fuera de cama, la resiliencia que todos tenemos que tener en estos momentos y adaptarnos al cambio, ¿no? Porque si no... Doctor, la última para cerrar, el tema de la salud mental, que es muy preocupante, no solamente porque altera el bienestar de las personas, les quita, les profana la calidad de vida, sino que claramente es una de las peores consecuencias que está dejando esta pandemia, ¿no? Producto del aislamiento, de la soledad, de la pérdida, de gente que le ha ido realmente muy mal, que ha perdido no solamente un trabajo, que de repente ha perdido familiares, y la salud mental, que ya es un problema prepandémico, porque no le echemos la culpa a la pandemia, ¿no? La pandemia lo que hizo fue agudizar, como en tantos otros casos, la salud mental. ¿Qué diría usted, tanto de funcionarios como de los pacientes? Sí, ahí lo separo, ahí va, de funcionarios y de pacientes. En cuanto a los pacientes, como en todo país, cuando hay una catástrofe, ya sea de salud o económica, el tema del abuso de sustancias sube, aumenta, hay más abuso, hay mucha consulta por ese tema, las patologías psiquiátricas empiezan a aparecer o empiezan a florecer, hay mucha consulta, tenemos un déficit bastante importante en especialistas que me preguntabas de psiquiatría, por la oferta-demanda, que es muy complicada, hay un déficit importante que no lo hemos podido solucionar. Es una realidad que, a pesar de que hemos hecho convenios y venimos mejorando mucho con ciertas instituciones, nos quedan muchos pacientes que todavía no le hemos dado solución. Eso desde el punto de vista del paciente. Desgaste económico, desgaste social, sumado a toda la pandemia. Y los funcionarios les pasa lo mismo. Los funcionarios han recibido un embiste
de quejas permanentes y de problemática, y absorbido la problemática como absorbe el funcionario de ACE o el funcionario de cualquier institución médica, muchas veces absorbe la problemática del paciente porque está permanentemente al lado del paciente atendiéndolo, y está desgastado. Como recién hablábamos, está muy desgastado. Tengo muchas certificaciones, tengo muchas consultas que creo que todavía ni hemos llegado a ver el daño que va a hacer la pandemia a nivel de la salud mental. Ha aumentado los niveles de autoeliminación en adolescentes. Ha hecho mucho daño y creo que todavía estamos recién dándonos cuenta o viendo de a poco el daño que va a generar esto, más a futuro. Ojalá que se pueda mitigar de la mejor forma posible. Doctor Guillermo Acosta, le agradezco mucho porque haya dedicado todo este tiempo a venir a nuestros estudios y a hablar con nuestros televidentes. Un placer, como siempre. Estamos a las órdenes. Gracias, hasta pronto. Móvil en vivo, Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros continuamos aquí en San Carlos, ahora nos corrimos un poquito del bullicio y estamos en compañía de Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, a quien le agradecemos porque, bueno, se hizo unos minutos para charlar con nosotros, esperó también, así que muchísimas gracias. No, un gusto conversar siempre con colegas de mi anterior profesión. Bueno, primero que nada, felicitaciones, porque recordamos aquella visita hace casi un año, un poquito más, allá por mayo-junio, ¿no? Fue sí, donde se hizo esta elección. Sí, estamos muy contentos todos quienes participamos en este proceso, sobre todo porque es una muestra de que cuando el Estado, la institucionalidad trabaja en conjunto, las cosas salen. Acá fue la Suprema Corte, a través tomamos 3 presidentes, la presidenta Minbiel, el presidente Sosa y ahora el presidente John Pérez, que han tenido un compromiso con el tema, pero también el ingeniero Pelle, que es el director de servicios administrativos, a quien llamábamos y él decía, mañana van los arquitectos para ahí. El municipio de San Carlos, el alcalde Pereira, que dijo desde el principio, yo voy a buscar una solución, ni que hablar, fue a pedido del intendente Antía. Bueno, la vicepresidenta, que fue la que a pulmón sacó en el presupuesto la posibilidad, el financiamiento para estos 3 juzgados, y nosotros que siempre decimos que nos metemos donde no nos llaman para tratar de, bueno, fue en calidad de presidenta del Consejo Nacional de Género y con el mandato de hacer, cumplir y velar por la ley de violencia. Bueno, esta es una prueba de que cuando todos nos comprometemos, sabemos que estamos dando una respuesta de calidad desde la política pública, las cosas salen. Y hoy lo más emocionante del día de hoy, que hubo varias cosas, porque estábamos todos juntos, estaba el fiscal de corte, estaban diputadas y directores de varios partidos, los técnicos, las técnicas que trabajan en esto, fue ver a las funcionarias del nuevo juzgado, con un entusiasmo, habían hecho regalos para las nuevas visitas, nos mostraban con orgullo su lugar de trabajo en el que ellas participaron desde que empezó la reforma. Ellas mismas se coordinaron para hacerse ellas mismas un uniforme, porque les da orgullo trabajar en el juzgado especializado de San Carlos, que además es el primero que tenemos en el interior. Esas son todos elementos muy satisfactorios y que nos dan esperanza para seguir y sobre todo pensando en las mujeres que llegan a estos juzgados, que son las que están en peor situación, que llegan muertas de miedo, que llegan con hijos e hijas que no saben dónde los van a dejar, de qué van a vivir. Hay una incertidumbre con su futuro y hay mucho miedo en la mayoría. Hace 3 meses, también aquí en San Carlos, pudimos fundar un centro 24 horas para que esas mujeres que están en riesgo de vida, pudieran quedarse allí. Y bueno, esperemos que el modelo del departamento de Maldonado y de la ciudad de San Carlos se pueda replicar en otros departamentos. ¿Cuál fue el pensamiento, cuál fue la estrategia cuando se miró San Carlos, cuando se miró Maldonado departamento, ¿no? Pues sí, son 3 nada más en el Sí, aquí el Parlamento, digamos, votó 3 juzgados, la Suprema Corte tenía que decidir dónde instalarlos. Al principio habían dicho al norte del Río Negro, porque bueno, es la zona justamente que está más alejada, donde hay menos recursos de respuesta. Pero al estudiarse los números
del departamento de Maldonado se pidió particularmente que uno de los 2 juzgados fuera en Maldonado, y bueno, así se hizo porque son ellos los que, digamos, es la Suprema Corte la que sabe de este tema y la que tiene que decir. Nosotros estuvimos para ayudar. La saco un poquito de tema, hay que hablar del carnaval, hay que hablar de lo que ha sido toda esta movida, y sobre todo también la posición de la mujer, la posición de las personas trans, que se ha hablado muchísimo. ¿Cómo trabaja InMujeres con respecto a esto? Porque ha estado sobre la mesa, bueno, yo creo puse el carnaval, pero en realidad desde el minuto cero están hablando de estos temas, ¿no? De la violencia sobre todo. Sí, InMujeres no tiene una línea de trabajo en eso. Cada institución, cada grupo, el carnaval es de las agrupaciones. En estos temas han trabajado los grupos, los activistas y las activistas en estos temas. Nosotros acompañamos desde la institucionalidad en lo que podamos responder. No creemos que tengamos nada que decir en particular. Sí, por supuesto, entendemos que los lugares, en todos los lugares donde se convive, hombres y mujeres, donde se maneja poder, en algunos casos es poder económico, en otros casos es el poder que implica la popularidad, la expresión, el expresarse y tener un público masivo. Hay este tipo de choques y por supuesto que las desigualdades entre hombres y mujeres en el vínculo, las desigualdades por razones culturales se dan en todos los ámbitos. Quizás hay ámbitos donde se podía tener idealizado que eso no iba a suceder y bueno, y eso empezó a salir a la luz. Está bueno que se hable de esos temas. Lo que más nos interesa es que esos temas estén en la agenda pública. Se viene el 8M, 8 de marzo, Día de la Mujer, y el PIT-CNT también prepara una movida importante para ese día. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, yo tanto como activista que como directora del Instituto Rector en temas de género, me parece que esto no corresponde. Si bien lo tenemos, creo que es evidente decir que el PIT-CNT tiene todo el derecho del mundo de hacer declarar paros cuando quiera, y nosotros por supuesto no estamos de acuerdo, nos parece desproporcionado un paro de 24 horas por las razones que lo alega el PIT-CNT. Es claro que el intento ha sido de apropiarse del movimiento más masivo, de la manifestación más masiva que hay hoy en el Uruguay durante todo el año. Costó tanto, además. Y que, por supuesto, que nos costó, que lo construimos con mujeres de todos los sectores y tratando de no darle un tinte partidario. Lamentablemente se coqueteó mucho con eso. Los últimos 2 años, 3, se ha coqueteado mucho con identificarse con determinado partido y con la propia dirección del PIT-CNT. Y creo que eso hizo mal. El PIT-CNT se confundió, pensó que iba a poder poner ese paro y que las organizaciones no iban a tener ninguna reacción. Y la verdad es que hay que sacarle el sombrero porque las organizaciones dijeron, bueno, no, hasta aquí llegamos, está todo muy bien, somos todos amigos, trabajamos juntos, pero hasta aquí llegamos y eso me parece muy loable de su parte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Marce, nosotros continuamos contigo, no sé ni la hora que es, no sé si ya nos tenemos que despedir o tenemos otra instancia, pero bueno, contarte que por acá todavía alguna que otra autoridad queda, muchos se han ido, otros se han reunido con una pequeña celebración, un pequeño brindis allí en la parte superior del Teatro Unión de San Carlos. Me dice Santi así, eso quiere decir que nos tenemos que ir, que tenemos que cerrar el móvil de la mañana del 11 del día de hoy, un móvil agitadito. Espero que hayan podido entender un poquito de qué se trataba. Te mando un beso grande a vos y a la audiencia. Marce, hasta mañana. Muchas gracias, Laura. Bueno, qué suerte que Santi nos avisó que teníamos que cerrar, porque yo la verdad que ni idea si era la última intervención o venía otra, pero ya tenemos a través del camarógrafo, sabemos que se cierra el móvil. Gracias, Laura. Después estaremos procesando mucho material para el informativo de la noche. Gracias a Santiago Mulial también por el trabajo en la cámara. 12:13 del mediodía, la pausa y ya volvemos.